Muy buenas tardes, profesor. Soy parte del equipo número 5 del tema de alcantarilla de tubo. Para este primer video se explicará lo que es el diseño de la obra. Este par de videos constará de dos, sería de cálculo de la obra y de los generadores. Para este caso nos proporcionaron estos datos que tenemos aquí. Previamente nosotros hicimos una hoja de cálculo. Nos dice que la alcantarilla de tubo, que esta alcantarilla de tubo se va a encontrar en Cerro Verde, Alta Florida, en la estación 2 más 357.70. Para nosotros proponemos que va a ser un tubo de concreto de 1.20 de espesor. Bien, para el cálculo de la longitud de la obra, nosotros nos dio un dato que nos dice que el cruce base es viajada con un sentido del escurrimiento izquierdo y un ángulo de desviaje de 15.05202. El desviaje va a ser derecho y para el cálculo de los datos de la terracería en el cruce de la sección normal nos está proporcionando la subrasante de la elevación, que es de 405.13 para ir acomodando nuestros datos. El espesor de la base va a ser de 0.20 metros. El espesor de la carpeta va a ser de 0.05 metros. Igual que nos está proporcionando la pendiente del camino, que es de menos 11.50. Las semicoronas, que en el izquierdo es de 3.77 y en el derecho es de 5.30. La sobreelevación, en este caso es de 6.90 en el izquierdo y en el derecho es de menos 6.90. Eso nos dice que es una curva. Bien, para comenzar, nosotros vamos a calcular la rasante de cálculo. Para la rasante de cálculo, nosotros vamos a sumar la subrasante más el espesor de la base. Para la rasante del camino, va a ser la rasante de cálculo más el espesor de la carpeta. Continuando, las secciones de las terracerías según el eje de la obra. Nos dice que las distancias del desplazamiento de los puntos sobre el hombro, estas se van calculando aplicando la ley de senos. Para eso yo calculo la tangente del ángulo esviajado, también el coseno del ángulo de desviaje y el seno. Bien, como primer punto, x1 es la distancia de desplazamiento del punto sobre el hombro. Así que tendremos esta fórmula. El sentido de los signos positivo o negativo está en función del desviaje, considerando que el negativo del lado del desviaje y el positivo por el lado contrario. Para eso obtenemos estos resultados. Para la semicorona desviajada nos está proporcionando esta fórmula, que va a ir en función de la semicorona por el coseno del desviaje, dándonos este resultado. Para la rasante de cálculo, la elevación de la rasante de cálculo en los puntos ya desplazados sobre el eje de la carretera. Para calcular el valor de estos dos puntos se toma la rasante de cálculo, que es el valor conocido y que se obtuvo de las hojas de cálculo de la rasante. A este valor se le suma o resta el desnivel que hay entre los puntos que provoca para el desplazamiento correspondiente. Vamos a multiplicarlo por la pendiente de la carretera conservando el signo del mismo, así que tendremos
esta fórmula. Para el signo positivo o negativo se empleará de acuerdo con el signo algebraico que resulte del producto de x1 por la pendiente. x1, que es la distancia de desplazamiento de los puntos sobre el hombro. Para eso nosotros obtenemos un resultado de lado derecho, que es esto, y para el lado izquierdo, de esta manera. Para el cálculo de la elevación de los hombres sobre el camino según el eje de la obra, para este cálculo los valores se toma la elevación de la rasante de cálculo respectiva y se le suma o resta el desnivel que hay entre los puntos y los hombros correspondientes. Para emplear el signo en el segundo término dependerá de si la sobreelevación correspondiente es positiva o negativa. Para nuestro caso, el lado izquierdo será positiva y para el lado derecho será negativa. Para el cálculo de los taludes esviajados, nosotros tenemos que el talud es para la sección normal, T1 y T2 serán los taludes esviajados según el eje de la obra. Para el cálculo de los taludes esviajados hay que tomar en cuenta principalmente la pendiente longitudinal de la carretera, si ésta está en positiva o negativa, ya que de esto depende el incremento de más o menos que sufre los cálculos esviajados. Para poder entender para conocer el caso para esta fórmula que nos están dando, el talud esviajado va a ser igual al talud natural por el coseno del ángulo de esviaje por K. Para poder conocer el valor de K, nos apoyaremos de esta imagen. Nos dice que conociendo el signo de K se suma o se resta el valor del coseno del esviaje en ambos lados del eje, con lo que nos da un valor mayor que la unidad y aplica la fórmula del talud esviaje, que conoceremos el valor de dicho talud. Nos dice que esta imagen que para el esviaje izquierdo es este y el esviaje derecho es este. Siguiendo esta imagen, para el talud esviajado, para el valor de K va a ir en función de la pendiente de la carretera y nosotros tenemos la pendiente de la carretera como negativa. Entonces nosotros tomaremos este como referencia a esta. Bien, para el cálculo del talud natural, perdón, para el cálculo de K, como se los mencioné, va a depender de la pendiente del talud natural y del seno del ángulo del esviaje. Bien, para el talud natural izquierdo, teniendo esta sección, nosotros podemos decir que el talud va a ser de 1.5 para el terraplén. En este caso también sería de 1.5, pero como va a ser corte, va a ser de 0.5 para el lado derecho. Entonces, para el talud izquierdo va a ser 1.5 y para el talud natural izquierdo va a ser de 1.5 y la talud natural derecha va a ser de 0.5. Para acá, va a estar en función de la pendiente por el talud natural por el seno desviajado. Nosotros obtenemos nuestro resultado de K
tanto para el izquierdo y para el derecho. Y tenemos nuestro. Ahora, siguiendo la fórmula de talud desviajado, nos dice que el coseno del ángulo del desviaje más K. Haciendo estas operaciones obtenemos estos resultados. Para el talud desviajado nos dice que será el talud natural entre el coseno desviajado más K y obtenemos este resultado. Ahora, para el cálculo de la longitud de la obra, o cálculo de la longitud de la obra, el objetivo principal de este cálculo es conocer la longitud de la obra en el nivel de desplante y cruce elegido, para la cual se toman los siguientes datos fijados de acuerdo con las condiciones. Para empezar, tenemos que la pendiente se refiere a la pendiente que deberá de tener la obra de acuerdo con el eje del terreno. Esto se fijará, se fijará teniendo en cuenta que no se permite eh, la pendiente que no sea menor de menos 3% y que y para eso nosotros propusimos que va a ser una pendiente del 3%. De igual manera para el desplante, que es la profundidad del desplante en relación con el eje de la obra levantado en el campo, dependerá de la pendiente transversal del terreno. Para eso nosotros propusimos este valor. Para el espesor de la estructura, este renglón se refiere únicamente para cuando la obra que se proyecta es una losa o una bóveda. Así que no lo tomaremos en cuenta. Bien. Como se los mencioné antes, nosotros propusimos un espesor de 1.20 metros. Eso nos dice que para la altura de la directriz nos va a dar un valor de 15 centímetros. Ahora, para eso nosotros haremos estos cálculos que nos servirán posteriormente para los siguientes. Que con relación a la altura de la directriz se refiere a la altura que hay desde el punto donde se hace contacto de la línea del talud y la cara interna de la guarnición a la parte superior eh, superior. En este caso, los tubos se toma la cara interna del cabezote. Bien, como se los mencioné, nosotros haremos el cálculo de 1 entre el talud viajado y nos está dando este resultado para el izquierdo y el derecho. Para la pendiente de la obra en ningún caso va a ser cero. Entonces, para eso, nosotros, antes de eso, el talud, el resultado de 1 entre el talud desviajado será restado por la pendiente para ambos, tanto el izquierdo y el derecho. Para el diámetro elegido fue de 1.20, el ancho del cabezote
es de 0.28, como se muestra en esta tabla. 0.28. Eh, para el tubo se verá afectado por un incremento. Este incremento que está dado por el ancho del cabezote a la altura de la directriz y por la pendiente de la obra, dándonos un resultado de esto. Para el ancho del cabezote al talud natural, el 0.28 se multiplica por el coseno del ángulo de desviaje. Bien, eh, altura entre la elevación del desplante y la directriz. Eh, Dándonos esta fórmula que va a ser el espesor del tubo más la directriz por el incremento. Consideramos signo positivo para la entrada y signo negativo para la salida, dándonos estos resultados, tanto para el izquierdo y para el derecho. Ahora, para el cálculo de las elevaciones de F1 y F2, estas elevaciones se obtienen sumando a la del desplante el valor de M1 y M2 respectivamente. Entonces, nosotros sumamos el desplante más M1, dándonos como resultado 403.66 y para el lado derecho de 403.68. Las elevaciones de los puntos F1 y F2 es la elevación que hay entre la línea de la directriz correspondiente a la distancia de C1 y C2 del eje respectivamente, positivo o negativo en incremento en la elevación de la pendiente de la obra. Para eso nosotros tendremos el valor de C1 por la pendiente, C2 por la pendiente. Entonces, haciendo nuestras operaciones tenemos estos resultados. Una vez conocidos estos valores se procede al cálculo del desnivel, que es H1, pero nosotros tenemos que tener el valor de F1 tanto para el izquierdo y para el derecho. Bien, ¿qué hay entre las elevaciones de H1 y F1, así como H2 y F2? Que sería el hombro, que sería estos. Entonces, obtenemos la diferencia dándonos estos resultados. Para el cálculo de los valores de D1 y D2 se toma de la altura de H1 y H2 dividiéndolos entre el talud, afectándolo en el positivo o negativo la pendiente. Así que obtendremos estos valores. Considerando signo positivo para la entrada y signo negativo para la salida. El cálculo de L1 y L2, conocidos como los conocidos todos los valores anteriores, tenemos la posibilidad de obtener o calcular las longitudes parciales de acuerdo con las fórmulas siguientes.
y sería esto, sería C1 más T1 más Q. Sustituyendo en la fórmula correspondiente a los datos conocidos, obtendremos el valor real de L1 y L2. El valor de la longitud total será la suma de los datos anteriores. Así que, haciendo nuestras operaciones, tenemos estos resultados. Para la longitud total, nosotros sumaremos L1 y L2. Y así obtendremos el valor real. La longitud L se va a referir a la distancia que hay entre la entrada de la obra y la salida de la misma, medida en forma horizontal. Como dicha otra obra tiene aún más pendiente, esta longitud sufre un incremento solamente cuando se trata de tubos. Para eso, nosotros tendremos que hacer una corrección para evitar que salga el tubo del cabezote por efectos de la pendiente. Por esto, dichas correcciones están en función directa al ángulo cuya tangente es la pendiente, siendo estas beta y gamma. Gamma es la secante del ángulo cuya tangente es la pendiente de la obra. Y beta va a ser el valor que resulte de multiplicar el diámetro más por el espesor del mismo por la pendiente de la obra. Así que nosotros obtenemos los valores. Estos valores serán multiplicados y nos dará, por lo que la longitud corregida será de 13.6788. Ahora nos dicen que para el cálculo se hace de la misma forma. La corrección es aplicada únicamente cuando se trata de tubos. Los valores de alfa y beta se encuentran en esta parte. Ahora, para la corrección del desplante, generalmente los tubos de concreto se fabrican con una longitud de 1.25. Entonces la longitud de la obra tendrá que corregirse nuevamente para que nos dé un número cerrado de tramos de tubos. O sea que deberá ser múltiplo, evitando que se tenga que cortar un tramo del tubo. Para eso, nosotros, para el tramo del tubo será de 1.25, el número de tramos será de 10. Eh, Nos estará dando el número de tramos de 10.9430 y va a obtener una diferencia de 0.9430. Para eso nosotros tendremos que corregir la longitud. Para eso con K, va, K va a estar en función de la diferencia que existe entre T1 y T2, estos resultados obtenidos anteriormente. Entonces obtenemos el resultado y nos dará este resultado. Ahora, para Z1, tanto del izquierdo y del derecho, nos darán este resultado. Para de volvemos a hacer la suma de Z1, tenemos estos resultados para el izquierdo y del derecho. Así que nosotros tenemos que volver a
corregir la longitud para que nos pueda dar un valor cerrado. Así que para la longitud izquierda nos da este valor, y para la longitud derecha nos da este otro valor. Así que obtenemos los valores y nos tiene que dar valores cerrados. Por ejemplo, a mí me está dando 17.29. Y con esto concluimos la primera parte de, de este video.